príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Amén. Dice que él menciona aquí a David, hay un salmo que es el Salmo 23, pueden sentar, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pasos me hará descansar. Adereza mesa delante de mí, presente mi agustador, unge mi cabeza con aceite, mi paz se está reposando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Dice también en el pasaje para memorizar el Juan 10, Juan 10:14, dice, yo soy, como dice el texto a memorizar, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Como decía que todo pastor que no cuida su oveja va a tener que darle cuenta al Señor, porque él es un ministerio, como dice en Timoteo 2:2, que no es dado por hombre. El ministerio pastoral es dado exclusivamente por Dios, no asignado por el hombre. Yo voy a ser pastor porque yo quiero ser pastor, no. Es Dios que asigna ese ministerio tan delicado, porque es su redil, es su oveja que él tiene que cuidar. Y el pastor, como define aquí en la introducción, el pastor es un guía espiritual, es un guía que tiene que alimentar a la oveja con la palabra. Ese pasto que menciona, ese buen pasto cuando dice que nos guía buen pasto y nos hará descansar. El mejor descanso que tiene un hijo de Dios o un discípulo que tiene un pastor es la palabra, es Cristo Jesús. Cuando dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo haré descansar. Ese descanso exclusivo lo da es Cristo Jesús. Entonces el pastor es un guía que va a llevar siempre el paso de la palabra de Dios, va a alimentar a sus ovejas, porque el pastor y la oveja es un símbolo, no que son animales, lo que él va a instruir, son espiritualmente hablando seres humanos que hay que darles la palabra de Dios. Y un tiempo en el cual dejaron de lado la palabra de Dios, como Aarón y algunos reyes y profetas de Israel. Un pastor verdadero vela por el rebaño, que Dios le ha dado. Es una responsabilidad exclusivamente con Dios. No tiene nada que ver con el hombre, con lo que diga, piense o murmure los hombres. Cuando Dios realmente escoge a un hijo de él para que sea pastor, exclusivamente pastor, porque el pastor justamente es el que va a alimentar ese rebaño, tiene que velar por las almas. Lo único que realmente se pierde, que debemos salvar, lo que se pierde es el cuerpo, todo eso se deshace, pero lo que nosotros debemos temer más no es lo que dañe el cuerpo, sino lo que dañe el alma, que es lo que el pastor tiene que estar vigilante, porque siempre habrá lobos y rapaces que van a querer entrar a la iglesia para robar esas almas, disfrazarlas. Y ese lobo que menciona la Biblia es figurativo, es el enemigo que el Señor reprenda a Satanás, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él está buscando justamente a aquellos que están más consagrados a Dios, a los que buscan a Dios, a los que se consagran y buscan, que están compenetrados con Dios. Por eso que dice que el pastor, cuando es la cabeza, es lo que lo va a estar guiando. Por eso cuando el Padre dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas, él dio desde el principio del sacrificio, él dio la vida por todos nosotros. Ya desde el principio él mostró que nos amaba, y por eso es que dio la vida por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz para salvarnos de todo pecado. Y dice, velar por las almas, y dice, obedecer a vuestros pastores, da vida por sus ovejas, ¿no? Eso lo vemos en Juan 10:11. Si quieren lo leen en su Biblia también, porque es importante leerlo. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y dice también Juan 10, del 1 al 4. Apacienta, guía, dirige, atiende, alimenta y protege el rebaño. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y saltador. Fíjese, el que no entra por la puerta. ¿Qué significa la puerta? ¿Cuál es la puerta? ¿Quién es la puerta?
Cristo Jesús. Y el que no tenga una sana doctrina, el que no tenga un camino trazado, verdadero, claro, de que Cristo es la salvación y que Cristo es el único camino y es la única puerta estrecha, que es la que vamos a penetrar, vamos a entrar por esa puerta estrecha. Por eso es que es difícil. La vida de un cristiano no es fácil, pero si vamos, pues si tenemos adelante al Señor que nos representa la puerta y vamos a entrar por esa puerta que es Cristo Jesús, todos vamos a estar seguros, vamos a estar felices porque vamos a tener esa vida eterna, vamos a tener la salvación en Cristo Jesús. El que no es de Dios es saltador, porque dice es un ladrón. El enemigo vino a matar, a robar, a dividir. Es el ladrón por excelencia. Desde el principio siempre ha robado, ¿no? Y quiere robarle las almas a Dios. ¿Ah? Cuando han sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, conocen la voz. Cuando el pastor le habla a las ovejas, ya por el tono de voz, sabe que es de Dios. Cuando no es de Dios, uno debe tener un buen discernimiento de espíritu para saber cuándo alguien nos habla, si es de Dios o no es de Dios. Porque el enemigo se filtra y quiere confundir a los hijos de Dios, haciéndole ver que Dios le está hablando, pero no es Dios, el enemigo que se filtra allí. Pero uno, como Dios, como ser espiritual, como hijo de Dios, como ser espiritual, debe distinguir la voz de Dios. Y la voz de Dios es para bien, es para que se cumpla su voluntad, para que sea siempre de bendición. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios es para bendición y no para maldición. Dice también en 1 Pedro 5, 2, 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no por fuerza. Fíjate que Dios mismo nos da el ejemplo de que cuando Él hace un llamado, Él no lo hace por fuerza, no te obliga, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad y todo el poder para obligarte y hacerte todo lo que venga, pero no, Él nos da ese libre albedrío a cada uno de nosotros, esa voluntad de que vayamos a su presencia, buscarlo a Él, cuando nos hacen un llamado, de cuando un hermano nos exhorta, de un pastor nos exhorta y nos reclama que estamos comportándonos mal, que no vamos por el camino bien, debemos aceptarlo. Porque justamente apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, apacentarla porque sobre todo los que se están comenzando, los nuevos creyentes, el enemigo quiere disfrazarlos, quiere que disfrace de lobo, quiere distraerlos, sacarlo de las cosas de Dios. Entonces el pastor está encargado de guiarlo, como dice aquí en 1 Pedro 2, 3, ¿no? No como teniendo señoría entre los que están entre vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué el ejemplo? ¿Por qué el pastor tiene que dar ejemplo? Porque el pastor, como dice más adelante, de los que quieren un buen obispado, un buen obispo, un obispado, debe dar buenos testimonios. ¿Ven? Como decía Pedro, que muéstrame la fe por tus obras. Uno tiene que mostrar que es un cristiano por las acciones, por lo que uno hace en la vida, ¿no? No porque uno es cristiano aquí en la iglesia y en su casa se vuelve un diablo, el Señor lo reprenda, y empieza a volver esta nueva naturaleza, le sale todo ese viejo mundo que tenía antes, ¿no? No, debe ser siempre permanente y fiel, ¿no? Entonces dice también en 1 Timoteo 3:2, es irreprensible, sobrio, prudente. Este es el pastor, ¿verdad? Sobrio. ¿Por qué sobrio? Como dice en Efesios 5:18, no embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Más bien ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el pastor no puede estar de vino en vino, como algunas falsas creencias por ahí, falsas doctrinas que toman vino porque que el Señor tomó vino. No hay que caer en esos errores. Esos son dardos al enemigo para que uno se perturbe y empiece a desvirtuar la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy precisa y me gusta. Que no haya disolución, que sea flexible, sobrio, que tenga una mentalidad de Cristo, prudente, que no dé mal ejemplo, tiene que ser el ejemplo de sus ovejas, en todo lo que diga y lo que haga.
no es un neófito, lo dice en Timoteo 3:6, estudia la palabra. ¿Por qué un estudiante estudia la palabra? Como dice el mismo Pedro, en Pedro 2:2, que es como la leche espiritual no adulterada, el alimento espiritual es la palabra. Entonces las ovejas tienen que alimentarse con la palabra de Dios. No hay otro alimento más espiritual, más preciso que la palabra de Dios, que Él la escribió, ¿no? La inspiró a todos los apóstoles, ¿no? Y ahora a continuación nos vamos a ¿por qué no un neófito? Porque el diablo no lo tiente. Algunos se van a gloria y dicen yo soy tal y empiezan a darse aire de importancia. Yo soy el pastor. Fíjate que la figura del pastor en el orden de ministerial es un tercer nivel, ¿no? Porque vemos primero el apóstol, le sigue el profeta, el evangelista, en el cuarto lugar está el apóstol, el pastor, maestro, y le sigue el maestro. Ese es el orden que tiene Dios ministerialmente, ¿no? El pastor lo que va a educar, alimentar, ¿no? Un principiante, un nuevo creyente, un iniciador, el que comienza pues una actividad, es neófito, nuevo es una actividad, neo es un prefijo de nuevo, ¿no? Neófito, ¿no? Un estudiante nuevo, pues, ¿no? Y la característica de un falso, vamos a leerlo todo, después podemos intervenir. La característica de un pastor falso, ¿sí? Están los verdaderos, la característica de un verdadero que uno debe tener ese discernimiento de espíritu para saber cuándo es verdadero. Oye, este cumple con la palabra, cumple con todos los mandamientos, oye, da buen testimonio, es sobrio, tiene conocimiento, oye, me alimenta, es un buen pastor, ¿no? Como imitando al mismo Dios, porque tiene que imitar a Dios como el buen pastor, porque el pastor por excelencia es Cristo Jesús. No hay otro pastor más importante que Cristo Jesús. Claro, es Dios mismo, Cristo asigna pastores para que guíen su grey. Por eso cuando le dice a Pedro, ¿tú me amas? Él lo dice 3 veces. Sí, yo te amo, Señor. Padre, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y se lo digo 3 veces, pero 3 veces lo negó. Fíjate que es muy simbólico. 3 veces le dice que lo ama y 3 veces lo niega. En la palabra de Dios todo es muy simbólico, ¿no? La palabra de Dios es simbólica. Entonces es insensible y amante del placer. Ese está en Isaías 56, 10, 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, polvorientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces quiere decir que son ciegos, que no tienen visiones, porque no son verdaderos pastores. El verdadero pastor tiene una visión para llevar a la grey, tiene un proyecto de trabajo, son comilones, se la pasan placer en placer, se duermen, todo es la carne, los frutos de la carne, todo es la carne, ¿no? Pero y busca su propio provecho, buscando qué le puede aprovechar a esta oveja, en qué le puede ayudar, si tiene algún beneficio, alguna propiedad, en qué se disfrazan, oye, ¿en qué le puede decir? Aparentando que es de Dios, que son de Dios, y empiezan a quitarle cosas de los niños. Mira, esto es una bendición para ti, pero eso es mentira, es lo que quiere aprovecharse de las ovejas, ¿verdad?